Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Damos inicio a esto que es Momentos de Reflexión. Te habla el profeta Alonso Dalí, que vamos a compartir media hora de este programa que hoy se llama Hacer Fila. Saludo a todos los dueños de las radios, dueños de los canales de televisión y por supuesto a todas las redes sociales que permiten que este sencillo instrumento de evangelización llegue a vuestros hogares. Hacer fila es una de las cosas a veces más molestas que puede haber si tenés que viajar, si tenés que comprar algo o tenés que ir a sacar un número, ni hablar si tenés que hacer un trámite en las instituciones burocráticas o en un banco. Y no hay peor cosa cuando vos ves que están haciendo cola y que estás horas con tu número esperando que te atiendan y viene alguien supuestamente más importante y que es conocido y pasa sin hacer fila, algo que indigna, que molesta. Suele suceder en los bancos y alguna razón tienen los banqueros, porque bueno, imagínate, vos vas a hacer una operación mínima y viene alguien con un finquero con muchísimo dinero y bueno, lo hacen pasar a él, pero habitualmente cuando vos estás haciendo fila te gusta que sea más o menos equitativa. Pasó la otra vez que fuimos con mi hijo y con un amigo a un festival que hay en el norte argentino, el festival más grande del norte argentino de música folclórica, que es el Festival de Tranca, el Festival del Caballo. Es impresionante, son 3 o 4 días, para los que no conocen, donde van los mejores folcloristas y muchísima juventud, muchísimas familias, miles de personas que van a una cancha de fútbol que cada vez está más abarrotada de gente. Llegamos como 9 de la noche y vamos a querer ingresar y bueno, vemos la fila. Bueno, empezamos te digo, vamos a colocarnos donde está el último. Bueno, avanzamos una cuadra y seguía la fila. Hago una segunda cuadra, una tercera cuadra y seguía la fila de gente para ingresar a ese festival. Y por supuesto que a uno se le pasa por la mente la idea de decir, che, me quedo acá, me descuido, se descuida la gente y no, le digo, pero vamos, sigamos. Bueno, había como 7 cuadras de cola, llegamos a los últimos, nos instalamos allí y empezamos lentamente al ingreso al estadio, que nos llevó mucho tiempo. Pero cuando ya estábamos llegando, podíamos observar como algunos distraídos, se hacían distraídos y se metían en la cual. Por supuesto generaba indignación, algunos que no querían pasar un mal momento lo dejaban pasar, otros gritaban, fíjate, anda al fondo, yo hace una hora que estoy acá. Entonces el tema de tener que esperar los turnos es así. Y pasó, esto viene a colación, que Jesús también le tocó hacer fila en una oportunidad. Y fue en ocasión que estaban bautizando, que estaba su primo, Juan, el Bautista, por eso Bautista, que bautizaba con agua, que lo sumergía ahí en el río Jordán, y de esa manera era como una purificación de los pecados, Y Jesús se pone en fila, y hay 2 cosas que llaman la atención. Una es, ¿por qué se pone en fila si él no tenía pecados? Porque, bueno, era el Hijo de Dios. Sin embargo, se pone en fila porque vino a asumir toda nuestra humanidad. Se hizo todo hombre, todo Dios y todo hombre, y asumió nuestra naturaleza humana. Y si bien él no había cometido pecado, pero como vino por los pecados de todos nosotros, él se puso en fila. Y segundo, la humildad y el ser correcto de ponerse allí en ese lugar. Él podría haber dicho, no, yo soy hijo de Dios, no tengo pecado. Sin embargo, dijo, se hizo hombre, habitó entre nosotros, y con esa misión, ese propósito de tenía que salvarnos, él fue hasta el río Jordán
y allí ese momento especial que lo describe la palabra de Dios, cuando es sumergido, ¿sí? La palabra bautismo es sumergirse, es sumergirse en la gracia de Dios para ser limpiados del pecado, no en el caso de Jesús. Entonces es sumergido, y allí en ese momento dice que el Espíritu Santo, ahí se manifiesta la Trinidad en forma de paloma, se posa sobre su hombro y se escucha como un trueno la voz de Dios Padre que dice que es mi Hijo amado. Y allí Juan el Bautista, que ya lo venía diciendo, yo bautizo con agua, pero va a venir alguien, ¿sí? Va a venir alguien al que yo no soy digno de atarle las cuerdas de su sandalia, que los bautizará en espíritu y en verdad. Y cuando lo vio, dijo, este es el Cordero de Dios. Ese es la persona que va a cambiar el mundo. Esa es la persona que viene a traernos el mensaje de salvación. Y allí, cuando Jesús es bautizado, va a comenzar, como todos sabemos, su misión. Y de allí la importancia del bautismo, ¿no? Todos somos bautizados, no sé tu situación, pero la mayoría, por lo menos en la Iglesia Católica, de niños lo bautiza bajo la responsabilidad de los padrinos, porque el chiquito no sabe nada del bautismo, pero sí recibe la gracia de Dios, y los padrinos se comprometen, y los padres a hacerlo crecer en la fe, y después se confirmarán más adelante. En otras iglesias esperan a que la persona sea mayor, y allí en una pileta o en algún río, si en esa localidad tiene, lo bautizan, pero tiene el mismo sentido, significado, que es limpiar ese pecado que llevamos adentro de nosotros, el pecado original, y nacer a la gracia de Dios, ser hijo e hija de Dios, miembro de la iglesia, y recibir el Espíritu Santo. Y allí, cuando somos bautizados, se nos da 3 características, entre otras: ser sacerdotes, profetas y reyes. Ser sacerdotes en el servicio, ser sacerdotes que estamos llamados como cristianos a servir y no a ser servido. Hay más alegría en dar que en recibir, dice, ¿no? Y la otra frase de Madre Teresa: el que no vive para servir, no sirve para vivir. El servir, todo sirve. El sol sirve por la fotosíntesis, por la luz, por el calor, por la vida. Sirve el viento, sirve el agua, sirve la atmósfera. Entonces nosotros estamos también llamados a servir, a cumplir un propósito, porque lo contrario, decimos, esa persona no sirve para nada. En cambio, lo contrario, nosotros estamos llamados a servir en nuestro ámbito de estudio, en nuestro ámbito de trabajo, y sobre todo, lo que es más difícil, servir en la familia. También estamos llamados a ser profetas desde el bautismo. ¿Qué significa ser profetas? Llamados a esto que es este programa: evangelizar, misionar, transmitir un mensaje de esperanza, de anunciarles al mundo la llegada de Cristo, anunciarles al mundo que hay un camino, que hay una verdad, que hay una vida, que hay un Señor de señores, que hay un Rey de reyes, que hay un pastor, y que es Jesús, a quien debemos seguir. Entonces nosotros estamos llamados a ser profetas, primero con nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, y luego en los ambientes a donde vivimos, y no tener vergüenza de hablar de Cristo. En eso hay que admirar a los hermanos evangélicos que salen, o los testigos de Jehová, que salen a golpear las puertas de las casas, ¿no? Y ya vienen a molestar y les cierran la puerta. En muchos casos los insultan, los maltratan. Bueno, pero la palabra de Dios dice: felices cuando sean perseguidos en mi nombre. Entonces también esa es nuestra tarea, anunciar, pero no solamente con palabras, porque alguno puede decir, bueno, yo no he leído la Biblia, sino también anunciar que nuestra vida sea una Biblia. Es ser servidores, acompañar, porque Dios es amor, y allí donde hay amor, allí está Dios. Yo siempre recuerdo un compañero en la facultad, cuando estudiaba en Tucumán, Filosofía y Letra, hoy es profesor, Daniel Jiménez. Él
nos comentaba a nosotros, yo no creo en Dios, soy ateo. Sin embargo, yo le digo, mira Daniel, vos sos, aunque no quieras creer, sos más cristiano que todos nosotros, porque vos practicás lo que es el amor. Y Daniel, si un compañero necesitaba apuntes, iba al centro de estudiantes, le buscaba. Si no podía llegar a tal lugar, le buscaba los boletos para que vayan al colectivo. Si le faltaba algo, él estaba para explicarle. Es decir, una persona que en sus actos había amor. Y eso es ser profeta también, es hablar de Dios, no solamente con las palabras, sino sobre todo con los hechos. Está bueno ser sacerdote, profeta y reyes. Pero los reyes, como dije anteriormente, como el reinado que propone Cristo. Cristo no fue un rey que vino en caballo, sino entró en un burrito. Y fue un rey que se le burlaron cuando en el cartel pusieron aquí está el rey de los judíos, le pusieron una corona de espinas, le pusieron un manto, un cetro, le pegaban. Y Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Tener en claro que nosotros los cristianos estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Transitamos en el mundo, pero no es nuestro fin este lugar. San Agustín contaba el caso de un príncipe que iba a buscar su trono, iba recorriendo un largo camino, y en eso que iba se encontró con un hermoso paisaje, le gustó, había una finquita, se quedó allí, y no fue a buscar su reino. Entonces dijo, bueno, como estas personas, muchas veces nosotros nos quedamos en las cosas mundanas de la vida y no transitamos a lo más importante que tenemos que buscar nosotros. ¿Qué es lo más importante? Es que nuestro nombre, cuando vamos a morir, porque todos vamos a morir, a veces ni pensamos ni queremos, pero todos vamos a morir, que nuestro nombre esté anotado allá en el libro de las personas que se salvan. Entonces, estar anotado en ese libro depende de Cristo que murió por nosotros, que nos salvó, pero va a depender también de que nosotros vivamos en gracia de Dios y que podamos servir a ese Rey, que podamos poner nuestra mirada en las cosas de Dios, con los pies en la tierra, pero nuestra mirada en las cosas de Dios. ¿Qué pasa con nosotros? Nos quedamos con los pies en la tierra y con la mirada en las cosas de la tierra. Todo de pronto termina siendo trabajar para comprar el lote, para comprar la casa, para comprar una moto, después comprarse un auto, después cambiarlo. O sea, gastamos nuestro tiempo en cosas materiales y muchas veces perdemos de vista a nuestros hijos, nuestros seres queridos, nuestros padres, nuestros abuelos. Se nos mueren las personas y nos damos cuenta que podíamos haber compartido un café, puede haber tomado una cerveza, que podíamos haber estado juntos, pero estábamos corriendo tras de las cosas que nos olvidamos de lo importante. Como esa canción de Julio Iglesias, ¿no? Me olvidé de vivir por sentir tantas sensaciones o por lograr tantos objetivos. A veces nos olvidamos de vivir. Yo tengo compañeros de trabajo que dicen a veces, bueno, ya está, basta de trabajo, también tengo una vida, dicen. También tengo una vida. Y es verdad, porque muchas veces sí está bueno tener un objetivo en la empresa, avanzar, superarnos, pero también nuestros hijos están necesitando ser escuchados. Y a veces nuestros hijos nos dicen, me he peleado con mi amiguita. Ah, esa tontera, ya está. Pero capaz que no es una tontera, capaz que esa amiguita representaba mucho. Y en el momento y en la edad de que está pasando en su vida, es importante. Entonces, como nosotros padres no le escuchamos, va y le comenta a otra amiga, y la otra amiga le da un mal consejo, y le dice, andate a tu casa, o ven y vamos a tomar, o te voy a presentar un novio mayor que vos, y viene toda otra historia que se da, cuando simplemente se podía haber resuelto de que nosotros los padres lo hubiésemos escuchado y hubiésemos estado atentos. Pero como vivimos, reitero, sumergidos en un mundo donde se va con lo material, o con una búsqueda excesiva del placer. Dice que Dios puso placer en todas las cosas que son como importantísimas para la vida. Puso placer en la comida, porque si no como, no puedo vivir. Puso placer en la bebida, porque necesitamos hidratarnos. Puso placer en la sexualidad, para reproducirnos.
Bueno, fíjense ahora que con las leyes estas de salud reproductiva, que en el mundo han sacado de que era mucha la población, etcétera, etcétera, han sacado la ley de salud reproductiva, parten preservativo, el asunto que cada vez hay menos niños. En Europa son viejos y no hay niños, porque ahora los jóvenes ya no quieren tener hijos. No, ya voy a realizar primero, voy a viajar por el mundo, voy a lograr mis objetivos y recién voy a tener hijos. Y no tienen hijos. Mis padres, por ejemplo, por lo que yo calculo, 19, 20 años ya me habían tenido a mí. Y ahora, igual que la cantidad de hijos. Por ejemplo, mi abuelo, Solalí, que es mi apellido, vivía en la zona de San Carlos, en la provincia de Salta, eran 18 hermanos. O sea que no había televisión, redes sociales, así que mi bisabuelo se dedicaban a tener hijos, a la mesa de la diversión. Bueno, tenían esa cantidad de hijos. Ya mi padre, fueron 4 hermanos. Nosotros, yo con mis hermanos somos 4. Yo tuve 3 hijos. Y ya mi hija, ninguno de mis hijos tiene hijos todavía, y mi hija tiene un perro y encima lo ha hecho castrar. Es decir, ha cambiado tanto el mundo, la evolución del pensamiento, donde estas redes sociales y este mundo y esta política internacional ha ido llevando a dejar la natalidad de un lado. Entonces, en los jardines de infantes, por ejemplo, están diciendo que hay jardincitos de 4 años que se están cerrando porque no tienen alumnos. Igual que en las zonas rurales, que se van todo por las zonas de ciudad, cada vez hay menos gente, quedan viejos y algunos niños, y el resto se va a buscar trabajo. Frente a este mundo y frente a esta sociedad que estamos viviendo, en la cual centramos todo en el placer. No, porque voy a tener un hijo, por ejemplo, voy a tener que andar con pañales, voy a tener que andar con el médico, no voy a tener libertad para salir a bailar, voy a tener que estar atado. Así, no, tener hijo no es conveniente, no está bien visto. Mejor tengo un perrito. Ahora tengo un perrito, tengo un amigo que es peluquero que dice, yo le erro al negocio. Hoy el negocio está con los perros. Le compran ropita, le compran alimento, los peinan, los bañan, le higienizan el champú, el veterinario que le hacen hasta quimioterapia a los perritos. Hoy el negocio pasa por los perritos, me dice. Lo cierto es que hay countries donde hay más perros y autos que personas, porque justamente hemos empezado a poner más los ojos en el placer, en las cosas de este mundo, que en la responsabilidad. ¿Y cuánta equivocación hay? Porque créanme que yo he podido conseguir una casa, he podido comprar un vehículo, he podido viajar. Sin embargo, la mayor alegría, también las renegadas por supuesto, pero la mayor alegría que la vida me ha dado son los hijos. Bueno, si alguien no puede tener hijos porque, qué sé yo, pues no los puede tener por razones fisiológicas, por razones de un problema de salud, de hormonas, lo que sea, bueno, está bien. Sin embargo, conozco muchas personas que aún en ese problema tienen hijos de corazón y han adoptados. Hay cuantos niños que están buscando padres, y nosotros también como cristianos estamos llamados, reitero, a focalizar nuestra mirada como bautizados en las cosas del cielo y no solamente quedarnos en las cosas mundanas, no quedarnos en la superficialidad de trabajar tanto y después te preguntas ¿para qué? Como decía el Mujica, ya falleció, el expresidente uruguayo, que decía, el tema cuando uno trabaja no está tanto el dinero que vos necesitas para comprar cualquier mueble de la casa, para comprar cualquier producto, está el tiempo que perdés de tu vida para poder pagar después con las tarjetas, cuántos meses tenés que pagar eso. Entonces, el mensaje central del programa de hoy es del mundo que vivimos, prioricemos. Estamos en el mundo, porque tenemos que vivir con el dinero, tenemos que vivir en el mundo de la política, en el mundo social, que nos toca vivir en estos tiempos, pero tenemos que tener nuestra mirada en Dios, nuestra mirada en el reino de Dios, que seremos juzgados, como bautizados, seremos juzgados al final, no por lo que obtengamos en nuestra tierra, sino seremos juzgados en el amor, por lo que hicimos por los demás,
por el amor que hicimos por el pobre, por el enfermo, por el discapacitado, por el que necesitaba. Todo eso que hicimos por el que menos tenía, lo habremos hecho por Cristo. Ser bautizado significa también ser comprometido con el pobre, con el que sufre, ser comprometido con aquel que está necesitando una ayuda, con el enfermo que tengo que ir a visitar. Ahí se muestra el bautizado. No es bautizado solamente para la foto, para el padrino. Ustedes, y siempre llama la atención, fíjense cuando hay una fiesta patronal en el pueblo, todo el pueblo va a la misa, a la fiesta patronal. Y de ahí a 2 domingos ya no va nadie. Entonces, no, dice que yo hablo con Dios solo, no necesito el tema de la iglesia. Pero por fiestas patronales va, o sea, no entendés cómo viene la mano. Entonces nosotros tenemos que tener en claro, ¿somos cristianos o no somos cristianos? ¿Somos bautizados o somos cristianos? Y somos cristianos no es ni una ideología, ni un partido político, ni una religión. Ser cristiano es una relación directa con un Dios que está vivo. Una relación de tú a tú con ese Jesús que está vivo. Ser bautizado es ser amigo de alguien que está, que existe, que es Dios, que vino al mundo, que resucitó y que nos quiere, que nos comprende, que nos perdona, que está dispuesto a ayudarnos, que está a nuestro lado. Entonces, en la jornada de hoy, y allí donde estés, le decimos a Dios, bautízanos, Señor, vuélvenos hoy a bautizar, bautízanos con tu Espíritu, renueva nuestra mente, renueva nuestra vida mundana. No permitas que solamente me quede con las cosas de la tierra, que busque las cosas trascendentales, que las cosas ordinarias de la vida la haga pensando en la eternidad, que cada vez que lave los platos, que cada vez que vaya a trabajar, que cada vez que realice las tareas cotidianas de mi vida, esté pensando que esto, Señor, tiene un eco en la eternidad, porque eso lo tengo que hacer con amor, lo tengo que hacer con compromiso, no por obligación, sino porque en mi vida de bautizado tengo un propósito y tengo un deber. Tú me mandaste, Señor, para cumplir un propósito en esta vida. Ayúdame porque a veces no puedo. Ayúdame porque soy débil. Ayúdame porque caigo ante la tentación del alcohol, de las drogas, del sexo, la tentación del poder, del placer, del tener, del aparentar. Ayúdame a vencer esas debilidades para que pueda ser un bautizado de verdad, para que pueda, como San Pablo, decir, ya no soy yo quien vive, sino es Cristo el que vive en mí. Por eso ven a morar en mi vida. Maranata, ven, Señor Jesús, te esperamos, ven a mi vida. Amén, amén y amén. Espero que te haya gustado el programa Momentos de Reflexión del día de hoy, que tiene que ver con esto del bautismo, que tiene que ver con esto de que Jesús hizo fila y se hizo bautizar. Nosotros también queremos hacer fila para recibir la gracia de Dios, recibir la palabra, recibir los sacramentos, recibirlo a Dios en nuestras vidas para poder caminar juntos hacia Dios. Será hasta la próxima. Gracias a los dueños de las radios, gracias a los dueños de los canales de televisión que permiten que este humilde instrumento de evangelización llegue hasta vuestros hogares. Esto fue Momentos de Reflexión. Eres un bautizado, estás llamado a cumplir tu propósito en esta vida y que todo sea para gloria de Dios.